Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. A cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y Pólux. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos 3 días. Allí, costeando, arribamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento sur y llegamos a Puzuoli en 2 días. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que tenían noticia de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. En Roma le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicando ese reino de Dios y enseñándole lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelium secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, pero el viento era contrario. De madrugada, se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó:
Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres Hijo de Dios. Verbum Domini, Lux tibi Christe. For the last 2,000 years, durante los últimos 2000 años, particularmente desde la muerte de San Pablo y Pablo, ha habido mucha reverencia y veneración a consecuencia de su testimonio. Y ellos mismos habían entregado sus vidas por el amor a Cristo como mártires. Ambos hicieron contribuciones a la iglesia que todavía son eficaces y fructíferas hoy día. Es por este motivo que continuamos venerando a estos dos apóstoles y les admiramos por las cosas que hicieron en el nombre del Señor. Hoy la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo. Y algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de ir allá en Roma. Es una hermosa basílica, es hermosa, es magnífica y es muy bella de contemplar. ¿Y por qué celebramos esto, San Pedro y San Pablo, la Basílica? Bueno, en una época Roma era un lugar en que la gente admiraba los del Imperio Romano, así como a diferentes dioses. Por años, desde que el Imperio Romano reinaba en diferentes partes de la tierra, la gente iba a memorializar algunos de estos anteriores emperadores y generales, guerreros, les hacían homenaje. Muchos de estos hombres que eran influyentes para el Imperio Romano ya no existen, e incluso olvidados, por supuesto. Hay algunos que son recordados en las de historia, pero no son recordados muchos ya. Y en cuanto a San Pedro y San Pablo, todavía son venerados 2000 años después de su muerte. ¿Y por qué? Bueno, pues porque por Dios, por la bendición de Dios sobre ellos, por ser apóstoles, hombres de Dios, que a consecuencia de su obediencia, el Señor obró actos milagrosos por mediación de ellos. Cuando pensemos en el poder de Dios, en la gracia que proviene del Señor, las gracias que recibimos de la iglesia, y gracias al testimonio de los apóstoles y de sus sucesores y de aquellos del clero, nosotros somos tan bendecidos que podemos recibir la gracia del Señor por medio de los sacramentos. Hoy escuchamos acerca de San Pedro. Él está caminando sobre el agua y ve a Jesús y estaban atemorizados. Pensaban que veían a un fantasma. Por supuesto, empezaron a asustarse diciendo, ¿pero qué pasa? Y entonces se reconoció a Jesús. Y entonces Pedro sale y empieza a caminar hacia Cristo. Esto es algo nuevo para ellos, para los apóstoles. Nunca habían visto nada como esto antes.
Es fascinante. Hablando acerca de lo nuevo, San Agustín dijo que la iglesia es para siempre antigua, pero siempre nueva. Dios siempre está haciendo cosas nuevas en la iglesia, haciendo obrar cosas nuevas. Los dogmas de la iglesia no cambian, sin embargo, incluso con la vivacidad y de la novedad de Dios, utilizando medios modernos de comunicación para evangelizar a los perdidos y a los que necesitan al Señor. Y por lo tanto aquí escuchamos algo que está sucediendo. Esto es algo que nunca habían visto ellos. Les entró pánico. Recordemos que Dios siempre está haciendo algo nuevo. Primeramente, recordamos que Él hace cosas nuevas en nuestras vidas. Continuamente nos hace nuevos por la recepción de la gracia, por parte de los sacramentos, que esto da vida y nos ayuda a ir de una gloria a otra, como nos enseña San Pablo. Y en la Iglesia Universal, Dios todavía continúa haciendo esto. Sin embargo, nada cambia. Recientemente tuvimos el sínodo, hubo muchas malas interpretaciones acerca de lo que sucedió allí. Algunos de nosotros quizás incluso nos ha entrado un poco de pánico, inclusive la iglesia, estamos diciendo, se está apartando de su doctrina ni está pensando conservadoramente más. Los desastres van a suceder, pero no eso es lo que sucedía. Esto fue un sínodo sobre la familia y sobre la vida. Ven, solo obtuvimos una interpretación. La interpretación que obtuvimos es que estaban hablando de la homosexualidad, de personas que no están casadas fuera de la iglesia, y ahora están hablando de que quieren recibir comunión. Bueno, primeramente, están mencionando estos temas porque de esto es que habla la gente. En el sínodo, diferentes personas, obispos y otros, y diócesis, en la iglesia hay diferentes niveles del sínodo, pero en ciertos momentos, sobre todo al comienzo, lo que hacen es que mencionan lo que está en la mente de la gente, que está preguntando la gente. No están diciendo vamos a hacer lo que ustedes quieren, sino diciendo esto es lo que menciona la gente. De acuerdo con un cardenal que habló la semana pasada, creo que era el cardenal Dolan, él dijo que lo que mencionaron ellos eran cosas que tenían la gente en la cabeza, no es más que una fracción de lo que ellos hablaron. La mayor parte del sínodo se trató de la belleza de la vida familiar, de la vida en general, y acerca de las enseñanzas de la iglesia y de la iluminación de todo esto. Y esto no era más que una pequeña parte, y nuevamente esto era para decir lo que la gente está diciendo, los que están fuera de la iglesia. Y por último, al pensar en nuevas formas de invitarlos para que entren. Nuevamente era fácil decir, bueno, ahora la iglesia está dando su consentimiento en casarse fuera de la iglesia o de los matrimonios homosexuales o todo eso. No decían eso. Estaban diciendo que hay lugar para todos en la iglesia, que este es un lugar para pecadores, donde los pecadores vienen y reciben al Señor y se sientan al pie del Señor, encuentran misericordia en la iglesia. Y al mismo tiempo deberían estar diciéndonos, tenemos que seguir invitándolos a la iglesia, a todos, es un lugar para todos. Y lo que escuchamos es los reportes, son piezas de información. Y como estos pequeños sonidos, muchos estaban citándolos mal, estaban citando diferentes obispos que decían, bueno, parecía que estaban en contra del Santo Padre. E incluso se escuchaban que les
el Padre, el Santo Padre, decía cosas que no había dicho. Parecía un desastre, pero no es así. Y ya que desde el mismo comienzo de la historia de la Iglesia, muchos de estos tipos de escándalos han sucedido y la Iglesia se mantiene poderosa y victoriosa. En primer lugar, porque Jesús dijo que iba a ser victoriosa hasta el final. Y por eso continuará siendo así, porque así lo dijo Jesús. Y, por lo tanto, esto nos recuerda que, bueno, sí, la Iglesia está en las manos de Dios. Y la Iglesia continúa haciendo cosas maravillosas por la gloria de Dios. Y tenemos aquí en los santos de Pedro y Pablo que hacen hermosas obras por mediación de la Iglesia Universal. Y lo vemos en todas partes. Esto, diferentes esfuerzos por la evangelización para administrar a las necesidades de los pobres y por la educación también. ¿Qué institución, qué organización hace tanto? La Iglesia Católica, por supuesto. Y en todas partes del mundo lo hace. Por lo tanto, Dios asiste a la Iglesia y la ayuda. Mucha gente, los medios de comunicación, le gusta hablar del Santo Padre. Es un hombre muy bueno y es un hombre de corazón muy bueno. Lo vemos en sus acciones, en sus medidas. Y como escuchamos pequeñas noticias, no nos podemos concentrar solamente en eso, porque como hemos dicho, los toman fuera de contexto la mayor parte del tiempo. Pero fíjense en todo lo demás que él ha dicho. Hay los que tienen equipos electrónicos que se llama el PopePad. Tenemos sus homilías y fíjense lo que está diciendo. Fíjense en todo lo que está diciendo. Hermosas obras. Obras sobre sus homilías, sobre la misericordia y el perdón, la caridad. Estas son cosas maravillosas de leer, muy edificadoras. Así que nuevamente, como recordatorio, Dios continúa bendiciendo a su Santa Iglesia y será victoriosa hasta el final. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo. Nunca será destruida, porque Jesús así lo dijo. No, las puertas del infierno no triunfarán. Y pese a que nosotros no tengamos la fe necesaria, quizás el conocerle a Él, el mirarle, continuamente entregándonos a Él, que Dios que es fiel nos dará victoria también. Que Dios les bendiga.